¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPC y hoy presentaremos un episodio muy importante en tu podcast, La Interview. El tema, dementes. Ojo con esto. Y la invitada para desarrollar este tema ya la tenemos con nosotros en contados segundos. Una invitada bastante especial. La conozco desde hace mucho rato. No quiere decir esto que sea una persona de 3 siglos, no. Es Ilse Villamil Benítez. Ilse, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué chévere tenerte acá en mi laboratorio de producción de tipología multimedia. Hola Emil, muchas gracias por esta invitación. Para mí es todo un gusto poder también estar aquí, conocer tu laboratorio y qué rico poder también llegar a las personas que nos van a ver, nos van a escuchar. Yo he compartido contigo esta intención desde hace mucho rato y queríamos hablar sobre esas cosas que uno no ve, pero que duelen y uno no sabe cómo el dolor de la mente y el corazón se manifiestan. Y este primer episodio o estos episodios se van a llamar Dementes. Dementes. No porque el que esté aquí sea un loco, no. No, mentiras. Hay que meterle cositas aquí bien sabrosas para que ustedes se vayan sintonizando con nosotros y estos temas que definitivamente a veces hay que tomarlos por el lado amable, Ilse. Los temas de la mente, del corazón, del alma. Completamente, pero sobre todo con mucha conciencia. Creo que tenemos que aprender a conocer mucho sobre nuestras emociones y la relación que hay entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y la forma en que actuamos. Mira que yo estaba leyendo a alguien muy importante en estos días, Víctor Frank, y habla de la inconsciencia, pero que dentro de la inconsciencia está la cosa consciente. Al final es como decir, nosotros realmente siempre somos conscientes, a pesar de la inconsciencia. Es una cosa que trato de comprender, pero me cuesta. Es algo profundo porque lo que Víctor nos está diciendo allí es que en el fondo está lo que nos afecta, lo que reconocemos, pero a veces quizás nos distraemos, nos vamos anestesiando, nos vamos ocupando para no pensar, para no sentir, pero finalmente ahí está. Y sí o sí, nuestra psiquis, nuestra mente nos lleva siempre al mismo punto. Por eso uno dice, pero ¿por qué siempre me pasa esto? O ¿por qué por más que evito pensar en esto siempre está allí? Porque no hay otra manera de procesarlo sino asumiéndolo, reconociéndolo, pensando en las cosas que están allí y que evadimos y que queremos dejar atrás. Mira que sabemos cuando nos duele el estómago, porque el cuerpo percibe algo. Sabemos cuando nos golpeamos y sí, el dolor se manifiesta. Cuando a ti te duele la mente, lo que nosotros imaginamos o el signo común es que lloramos. Nos duele la mente y lloramos. ¿Hay otra manera de sentir cuando te duele la mente, cuando te duele la Hay muchas maneras. Y cada persona tiene como una forma de reflejar el dolor emocional, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, se bloquean y tú les ves y aparentemente están como si nada ocurriera, pero entonces puede que se refleje a nivel físico, se somatiza. Hay quienes efectivamente lo hacen desde el llanto. Entonces, bueno, no siempre, no todo llanto refleja dolor, pero generalmente las personas pueden reflejar su dolor desde el llanto y desde la manifestación misma de la tristeza, que se ve como un enlentecimiento de tus funciones, de tu pensamiento, y esa falta quizás de energía, de ganas de hacer las cosas, de vitalidad, etc. Porque la tristeza puede hacer llorar, o te puede hacer pensar, o te puede hacer lo que sea. O pero simplemente querer estar allí quieto y en soledad. La tristeza es la manifestación, es el dolor de la mente. La tristeza es una emoción que justamente es adaptativa porque nos permite enfrentar o reconocer pérdidas, sobre todo pérdidas y situaciones que de una u otra manera nos fracturan o nos frustran o no salen como esperamos. Entonces la emoción allí en ese sentido nos lleva a parar, a reflexionar y a decir aquí pasó algo o está ocurriendo algo, y por eso es adaptativa, porque si por ejemplo
a ti te toca mudarte de ciudad, va a ser normal que te dé tristeza y que añores, que extrañes, que anheles el lugar donde estabas. Y esa tristeza hace que tú pares, que seas consciente de lo que está pasando para que a partir de allí puedas adaptarte a ese nuevo escenario. Entonces, aquí viene algo muy interesante y es que aunque la tristeza es una manifestación de dolor, la idea no es evitarla, sino aprender de ella, reconocerla porque tiene una función adaptativa. Wow. Yo sé que muchas personas nos están viendo, los que nos están viendo por televisión, de pronto ven, hey, y este man está hablando con esa señora y no nos ha dicho quién es. Bueno, para los que nos están viendo y que no saben, porque definitivamente en redes la conocen mucho, Ailse es psicóloga, con estudios posgraduales o intensivos en... Sí, yo soy magíster en psicología, soy especialista en talento humano e hice una certificación en mindfulness. Ya sabemos ella. Por eso habla con propiedad de esta cuestión de las emociones, de las tristezas. La enfermedad del siglo XXI tiene que ver o se relaciona mucho con, algunos le dicen la angustia, otros le dicen el estrés. Sí, ¿es esa? ¿O ya venía siendo una enfermedad anterior? ¿O es que como ahora todo va, como en 100 años de soledad, a todo le estamos poniendo un nombre para que no se nos olvide? Lo que pasa es que tienen como un elemento común, pero en realidad hablamos de tres cosas distintas. Okay. Por un lado está el estrés, por otro lado la depresión y por otro la ansiedad. Pero podría decirse que son como las tres manifestaciones más significativas y además a nivel mundial una de las cifras más altas que la Organización Mundial de la Salud nos muestra como las afectaciones psicológicas más repetidas en la humanidad, en niños, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Y por qué pasa la angustia? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo le decimos a esa enfermedad? Bueno, la angustia, como te digo, es un síntoma que va a estar presente tanto en depresión como en ansiedad. Okay. ¿Sí? Es como un malestar en el que el individuo empieza a sentir que no tiene todas las herramientas o los elementos que se requieren para vivir. Y a partir de las experiencias que va viviendo, la forma en que lo percibe, la forma en que siente, la forma en que evalúa, la persona lo ve como si fuese, imagínate una avalancha, como si la vida, como si cualquier circunstancia le sobrepasara. Entonces, esa sensación de no tener los recursos para enfrentar esa avalancha es lo que se traduce luego como en esa angustia. Es como la preocupación excesiva, es como sentir que todo lo que está alrededor es más grande que yo y no sé cómo enfrentarlo. Y entonces, ¿qué puede ser? En cada persona es distinto, porque para algunas personas va a ser el tema económico, para algunas personas va a ser el tema de pareja, para algunas personas va a ser el tema social, para otras personas va a ser su propio sentido de vida. ¿Para qué estoy en la vida? Entonces, por supuesto que ya habría que particularizar porque cada quien tiene una manera de enfrentarse a la realidad. ¿Dónde está la diferencia entre quienes sienten la angustia y quienes no? En que ambas personas o ambas realidades van a vivir las mismas situaciones. Claro. Las frustraciones, las dificultades económicas de pareja, la ruptura, la muerte en general, lo que hace parte de la vida. Pero la diferencia es que hay quienes sienten que a pesar de todo eso, tienen cómo responder, tienen unos recursos psicológicos, así les llamamos. Entonces es como, bueno, tengo fe, tengo una red de apoyo, personas que me ayudan, tengo con quién hablar, me puedo desahogar, tengo a dónde acudir, etcétera, versus quienes sienten que nadie les comprende, que ya no hay salida, que no tienen manera de resolver situaciones, y es a lo que yo le llamo esa visión de túnel, que va llevando a la persona a creer que no hay salidas cuando sí las hay. ¿Siempre hay salida? Siempre. Yo llevo ya, les cuento, 22 años, casi 23 años ejerciendo esta profesión y eso me ha permitido acercarme mucho a lo humano, a las personas. Pero no solo eso, creo que el recorrido que uno va teniendo le va
confirmando esto que decimos muy rápidamente. ¿Sí? De pronto alguien dice, ay, sí, para ti es fácil decir que todo pasa. Pero yo he visto personas y he podido acompañar a personas a lo largo de la historia, de sus historias de vida, donde hoy nos sentamos y nos reímos juntos o juntas de situaciones que antes esa persona creía que era imposible superar. ¿Sí? A mí muchas personas me dicen, Ilse, ¿tú te acuerdas cómo yo me angustiaba, cómo yo lloraba por eso y mírame hoy? Entonces, efectivamente sí pasan las cosas, todas, absolutamente todas. Obviamente hay algunas que van a ser más fáciles de superar que otras. Y por supuesto hay unas en las que no vamos a poder solos. Y yo de las cosas en las que más hago énfasis es justamente en eso. En todos los escenarios donde yo hablo, siempre les reitero a la gente, porque uno de los estilos para afrontar la vida, yo hice mi tesis en eso, Claro. en estilos de afrontamiento, se muestra que los dos estilos de afrontamiento que funcionan son, uno, enfocarme en la búsqueda de solución. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Nos enfocamos en el problema y eso nos frustra mucho. Pero si tú te enfocas en buscar soluciones, siempre vas a encontrar soluciones. Y la segunda, que va muy de la mano con la primera, es, a veces no vamos a poder solos, entonces hay que buscar apoyo. Ilse, mucha gente no lo dice. Los ves riendo. Quizá una de las cosas que no se nota en algunas personas que ya han decidido apagarse, y tú entiendes a lo que me refiero. Y pasa. ¿Cómo hacer con esos que aparentan estar bien, pero no? ¿O cómo hacen ellos que te están viendo ahora? Bueno, yo a quienes han decidido apagarse, como tú lo mencionas, les diría que aunque su mente, sus pensamientos están enfocados en decirles que nadie les puede comprender, que es vergonzoso hablar de lo que les pasa y que no hay salida, yo les digo siempre, siempre hay alguien dispuesto, dispuesta a escuchar, a apoyar, siempre hay alguna salida. Yo creo que hay medidas mucho menos definitivas y drásticas para todo lo que es transitorio, porque todo en la vida es transitorio. Y decidir apagarme es una decisión determinante que no tiene ya luego retorno. Entonces, yo le diría a esa persona, te diría a ti que me estás observando, si hay alguien que te pueda escuchar, si hay una salida. Y creo que el otro tema es un tema de vergüenza, porque es que lastimosamente nosotros tenemos muchos mitos alrededor de esto y hemos aprendido a asociar vulnerabilidad, fragilidad con ser perdedores o con una mirada muy negativa, cuando la fragilidad hace parte de lo humano. O sea, yo creo que no hay una persona en la vida que no se haya sentido vulnerable en algún momento. Todos hemos necesitado ayuda. Yo también. Yo puedo ser una psicóloga con experiencia, con maestría y lo que sea, pero soy un ser humano. Y cuando empezamos a comprender y a asumirnos desde nuestra realidad y desde nuestra fragilidad, vamos dejando de lado tantos mitos y vamos normalizando pedir ayuda. Yo creo que tenemos que hacer eso. En nuestros espacios, con nuestra gente, tenemos que naturalizar el hecho de pedir ayuda. Que cuando alguien me diga no me siento bien, yo no me asuste, yo no me abrume, sino que le diga, bueno, aquí estoy, en lo que creas que te pueda ayudar. Si ves que quieres contarme, aquí estoy. Creo que tenemos que aprender a escuchar más. Y enlazo con lo primero que tú me decías. Nosotros vemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos y los vemos. Pero primer punto, ¿realmente nos estamos viendo? A veces estamos tan automatizados que ni nos miramos. Entonces, primer punto, vamos a empezar a mirarnos.
porque el lenguaje no verbal dice mucho de nosotros. Cuando tú ves que alguien está distinto, cuando ves que alguien está mal, acerquémonos y digámosle, ¿te pasa algo? ¿Cómo? Por eso digo, ¿cómo para saber si esa persona que de repente su manifestación de lo contrario es estar alegre? Yo dije, este siempre ha estado callado, pero de repente está alegre. Y en 2 o 3 semanas adelante se apagó esa luz. Y uno, pero si él estaba alegre, ¿en qué fallé? Y se me espeluca el cuerpo porque son casos que hemos vivido. Mira, todo cambio repentino nos debe llamar la atención. Mira lo que tú nos cuentas. Si alguien es una persona tranquila y de repente empiezo a notar una euforia, no porque esté eufórica la persona, esté todo el tiempo sonriendo, para mí debe ser sinónimo de que está feliz. Es bueno acercarnos a esa persona y decirle, oye, ¿te sientes bien? Cualquier cosa, recuerda que aquí estoy para ti. Hay un video que nosotros presentamos en un evento reciente donde me nombraron embajador de exacto. la salud mental. Y allí ese video me encanta porque muestra eso. Muestra una persona que aparentemente está bien, pero es una persona que silenciosamente está tejiendo un proceso de salida, de renuncia. Entonces yo creo que para esas personas es importante que siempre estemos allí diciendo, mira, aquí estoy. Y si hay salidas y si podemos buscarlas. Y cuando, ojo con esto, cuando sobre todo los adolescentes, niños, adolescentes nos cuenten algo, no lo minimicemos. Cuando dices que minimizar... es decirle a la persona o al joven o al niño, pues en general es como, ay, pero eso no es para tanto. Okay. Tranquilo, no pasa nada. Tú estás así por eso. No, levántate, vamos. Entonces ahí es como, oye, eso no es tan grave. Para ti no es grave, pero para esa persona significa mucho. Tiene un sentido. Y eso es lo que hay que empezar a mirar. Miren, le voy a decir algo. Mucha gente le manifiesta esto a cualquier persona que desea ser escuchada. No voy a decir que cualquier persona sea yo. Mira, esto pasa. Y no, es que tú estás en película. Eso no es así. Te montas unas películas. ¿Qué pasa? Ahí, como esa persona que puede ser yo, dice, oye, la gente no me quiere escuchar. Entonces, o para qué digo esto si se van a burlar de mí, si me van a ridiculizar, si me van a cuestionar. Yo creo que cuando alguien se acerque a ti, cuando alguien se nos acerque y nos cuente algo, tenemos que valorarlo, porque no tenemos idea el esfuerzo que esa persona ha hecho para llegar a uno y atreverse a contar algo. Que puede que a veces nosotros decimos, uy, es complejo. Pero en esos momentos no sirve decirle a la persona, ¡ah! ¡Qué complejo esto! Ni tampoco sirve cuestionar y decir, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Está fregado, está fregada. Ya no sirve de nada eso. Yo creo que en esos momentos lo que la persona necesita decir es, ok, me estás contando esto, entiendo que es importante, cuenta conmigo y le puedes dar tu punto de vista. Es como, mira, yo puedo ver de esta manera y juntos más bien enfocarse en la búsqueda de solución. Recuerden que esa es la clave, ¿cierto? Buscar la solución de la situación, mirar otras alternativas. Cuando la persona a veces está en esa mirada de túnel, que es que no se ve nada, todo se ve oscuro, a veces a las personas les cuesta ver salidas. Mira, ahí dijiste algo y es que en esa lectura que hace la gente de la cosa cultural, termina diciendo es que el problema soy yo y debo apagarme. Así te lo voy a decir así, debo apagarme. O la persona dice, no me entienden, es que no me entienden. Porque la persona cree que si no se sufre lo que se está sufriendo en ese momento, que el otro no sufre, cree que no se comprende. Pero a veces sin tú sentir ese mismo dolor, desde la empatía, tú puedes entender la problemática del otro. Entonces, yo vuelvo y insisto, si hay salidas, y no es que la persona sea el problema, no. Y creo que tenemos que entender que a veces hay cosas que nos mueven
la estabilidad, la seguridad y que nos llevan a experimentar esto, pero incluso ese malestar también se puede transformar. En algunos momentos va a ser, cuando ya está el asunto como tan marcado, es necesario la ayuda profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, listo, una persona te saca del momento. Cualquier persona te saca del momento. Pero ya se requieren de unas herramientas mucho más específicas, un acompañamiento e incluso a veces un trabajo interdisciplinario entre psiquiatría y psicología. Que eso es otra cosa. Claro. Cuando tú a un paciente le dices, vamos a hacer un trabajo entre psiquiatría y psicología, la gente se asusta y me dice, ¿tan mal me ves? ¿Tan grave estoy? Y yo les digo, no es que estés tan mal o tan grave. Muchas veces, que de pronto no lo hemos mencionado aquí, parte de la depresión no solamente está relacionada con las cosas que tú vives y la forma en que tú las enfrentas. Hay que revisar los componentes biológicos de cada individuo, los antecedentes que tenemos a nivel familiar, a nivel genético. Que esto es congénito, puede ser también. También hay una predisposición genética, hereditaria, con respecto al tema de depresión y ansiedad, y lo tenemos que revisar. Yo le digo a las personas, si tú has escuchado que 3, 4 generaciones atrás se hablaba de que, no, yo tenía un bisabuelo fulano de tal de la familia, sufría de los nervios. Así era como se le llamaba antes. Hoy por hoy, bueno, esto existe hace muchísimos años, pero hemos ido aprendiendo y hemos ido concientizando mucho más a la población sobre lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, etcétera. Pero si queremos averiguar sobre nuestros antecedentes familiares, esos indicadores de que no, es que en mi familia había un abuelo, había una tía, había una mamá que no salía de la casa, que era nerviosa, que lloraba, que le daban ataques y nunca se encontró nada. O, por ejemplo, yo escuchaba mucho a mis abuelos que mencionaban esta expresión, murió de pena moral, ¿sí? Y en realidad lo que había ahí era seguramente un proceso de depresión. Más allá de esto, cuando en lo bucólico, en lo popular, en algunos pueblos, se murió la señora y el marido se murió de... Allá no decían, se lo llevó. Eso fue que lo enterraron mal. Sí, en todos los mitos alrededor de esa situación. Y de repente estamos tratando ya como de pasar un tema que no debemos seguir. La idea era en este podcast seguir hablando sobre eso, porque muchos nos están entendiendo, pero a otras personas tenemos que ser más claros. Obviamente porque Internet, en el caso de las redes, se cuida mucho de que uno mencione específicamente algunas palabras, porque de alguna manera informar esto es también una situación que implica atención. Claro. ¿Cómo se está informando cuando ocurre una situación donde una persona se apaga, decide hacer esto? Entonces, de alguna manera también el Internet está enseñando a unas personas a apagarse, porque obviamente ya hay lugares donde si tú mencionas la palabra, buscas la palabra suicidio, automáticamente Google te dice... Te aparecen mil cosas. Te aparecen, y te aparece también, ¿qué estás haciendo? Mira, ve qué estás haciendo, llama urgentemente a esta página, o si tenemos contacto. ¿Cómo estamos haciendo que personas que nunca ni siquiera habían intentado hacerse daño, hoy sepan que eso puede ser una opción, que lo hemos informado? Desafortunadamente, una persona que vivía como el Emilio de Juan Jacob Rousseau tiene una idea de unos niños que viven alejados en el monte, ¿sí? Y de repente conocen que, yo cuando estoy triste, de pronto no quisiera estar. Cuando estaban en el monte y no se conocía todo lo que hay hoy, la gente se iba para un lugar solito y a pensar y a ver y se curaba y regresaba, pero no, ahora, mira que esta persona hizo esto para no seguir sufriendo. Entonces hemos informado a las nuevas juventudes que hay esta, voy a decirlo, no sé si está mal. Hay una realidad. Ahí está esa realidad. Exacto. Por eso este tipo de escenarios como en el que estamos hoy también debe ser
una opción que dé posibilidades. Por eso hemos insistido tanto en entender que sí hay salidas y en que se debe pedir ayuda. ¿Sí? Yo creo que eso es fundamental. No sé si pueda dar las líneas. No te preocupes, dale. En Córdoba, en el departamento de Córdoba, contamos con 2 números que atienden, es atendida las 24 horas del día por psicólogos, por expertos. ¿Esto por qué pasa? ¿Qué cosa? Lo de ¿por qué se ponen estas líneas? Bueno, es una manera de decirle a las personas que en el momento que necesiten, que esté en crisis y que esté pensando en otra cosa, mejor llame. Y aquí están los números. Mejor llame, exactamente. Ahí están. El 321-576-3189 y 318-282-6134. Le voy a decir aquí a las personas que nos están viendo, ahí no te van a hacer esperar. Creo que te responden de una vez. Si necesitas hablar con alguien, si tienes programado alguna situación que atente contra tu vida, lo voy a decir así ya, si tienes ganas de hacerte daño, no lo hagas y piensa primero en otras cosas, y aquí está una gente que te quiere escuchar. Y que además tiene las herramientas para acompañarle y entenderle en ese momento. Entonces aprovechemos que es las 24 horas, no, que a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 del día, un domingo, un lunes, la hora que sea, el momento que sea, hágalo. Yo he conversado con estos psicólogos, con algunos de ellos que están detrás de las líneas, están allí y están preparados y dispuestos y abiertos a hacer la atención. Y es gratuita. Ok. Una cosa, probablemente tú has estado siempre vinculada a la empresa privada, ¿cierto? Sí. Trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana, eso no tiene nada que ver con publicidad ni nada, una entidad a la que yo admiro mucho. Pero el Estado, ya desde tu experiencia, ¿cómo está? ¿Lo ves bien o lo ves mal? En el ente territorial que es Montería, ¿lo ves bien o lo ves mal en ese aspecto? ¿El gobierno departamental lo ves bien o lo ves mal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ves tú desde qué está haciendo el Estado para salvamentar, para salvar personas? Mira, creo que hay buenas iniciativas. Creo que se está despertando una conciencia y se están generando esfuerzos. ¿Qué falta? Falta que nos integremos más toda la institucionalidad, ¿sí? Que haya una red donde estemos todos. Ya, por ejemplo, desde el municipio existe el Comité Científico en Salud Mental. Eso es un avance, eso hace 10 años no existía, hace 5 años no existía. Entonces se logró consolidar un comité, hay una estrategia. Lo que pasa es que no es suficiente, porque este es un tema de salud pública. Y a nivel departamental también hay unos esfuerzos, existen también el comité, existen unas iniciativas. ¿Cuál es el llamado que yo hago? Justamente ahora que vamos a hacer cambio de gobierno, por favor, vamos a darle continuidad a lo que sí funciona. ¿Sí? Porque es que eso es lo que nos está pasando, que cada 3 años, que cada tanto, apenas hay una nueva administración, deja de haber continuidad y entonces otra vez empieza. Entonces estamos sobrediagnosticando, estamos haciendo, se nos va el tiempo. Exacto. Entonces, mire, si usted llega, hago un llamado a los gobernadores, hago un llamado a los alcaldes, a los secretarios que van llegando, por favor, haga un reconocimiento de lo que hay en este tema de salud mental, verifique qué de todo lo que hay funcionó y a partir de allí dele continuidad a los procesos y así ganamos todos. Y evaluemos muy bien el tipo de estrategia y la asignación de la intervención, que sea efectivamente una intervención idónea en la que no solo se beneficien unos pocos, sino que se trate de hacer una mayor apertura. Y por otro lado, inviten a todas las instituciones, desde todos los escenarios públicos y privados, a que sigamos construyendo para que la salud mental sea un tema de salud pública. Claro. O sea, es que, mira, tú vas y revisas los temas de salud pública en el departamento con relación a la salud mental y es muy pobre.
eso necesitamos enriquecerlo mucho más porque a partir de ahí es donde se va a garantizar más cobertura. Porque sí, efectivamente, pues yo hago el servicio de manera privada, pero sé que la cobertura en este momento, la atención, no es suficiente. No está llegando a todas las personas. Mucha gente quiere la ayuda, busca la ayuda y a veces no es la más idónea porque pues por temas de recursos no se alcanza a cubrir toda la población. Entonces también tenemos que pensar en eso. Y continuar haciendo todos los temas de promoción y prevención, porque siempre va a ser más fácil prevenir que tener ya que llegar a la intervención. Sí, esta es una mirada como general de introductorio pues a este episodio que le hemos llamado de mentes, porque vamos a hablar o estamos hablando y queremos continuar haciendo el ejercicio. ¿Cómo tendríamos que hablarle a los niños sobre esto que ellos ya están experimentando y que no se tiene muy en cuenta? ¿Cómo hablarle a los niños? Porque yo soy docente también, trabajo con pequeños. La clave aquí es enseñarle a los niños, primero, a reconocer sus emociones y segundo, atreverse a decirlas. Esa es la clave. Mira, hemos encontrado que en temas de convivencia escolar, que en temas de resolución de conflictos y que en temas de manejo emocional inicia por allí. Si tú a un niño le enseñas que lo que tiene es rabia y le enseñas cómo expresar la rabia y que la rabia no es una emoción mala, lo que es malo es cuando tú con rabia agredes. Ok. El estar feliz es bueno y es importante manifestarlo sin que se vuelva algo maníaco. Que estar triste es necesario y que es una emoción que también se puede expresar y no por eso eres débil o frágil, sino que hace parte de la cotidianidad y que el miedo, por ejemplo, es algo que te protege del peligro. Y dónde se debe usar el miedo, o dónde de verdad se debe sentir el miedo, que es ante peligros reales, no peligros imaginarios. Entonces, cuando un niño aprende a reconocer qué es lo que siente y lo dice, ahí ya estamos haciendo protección en salud mental. Porque es que todo arranca, todo nace desde cómo siente, cómo se percibe el individuo, ¿sí? Entonces tenemos que enseñarlos a eso. ¿Y cómo le enseñamos dentro de todo este proceso a entender la información que llega? Bueno, porque esa es otra cosa. Sí, les llega desde la radio, bueno, aunque sobre ya todo de internet. De internet, ¿cómo hacen los niños para entender lo emotivo, para entenderse desde lo que les está, desde los signos culturales de la actual sociedad de la información, sociedad del cansancio y de la angustia? Bueno, fíjate que ahí mejor dicho, esto da para un podcast solito. Completico, sí, claro. Porque un niño de 10 años no debería estar en internet sin supervisión, Wow. Primero que todo, ¿cierto? Segundo, pero tienen más información de la que nos imaginamos. Entonces tenemos que empezar a indagar qué saben los niños, niñas y adolescentes sobre estos temas que estamos hablando aquí. Porque a veces tienen muchísima más información de la que nosotros creemos que tienen. Y ya frente al conocer qué saben ellos, es mejor hablarles, ¿sí? Y por supuesto siempre hablarles, porque es que hay un mito y es que se cree que no se debe tocar el tema. Repite eso. Es un mito Ajá. pensar que estos temas, que si yo hablo de este tema, de la muerte, que si yo hablo del suicidio, que si hablo de esto, entonces estoy induciendo. Claro que no. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes y adultos y todos necesitamos conocer información. Okay. Pero información real, científica. Es que para eso existen los estudios científicos. Necesitamos saber qué es y qué no es. Y a partir de allí se va formando criterios para saber dar manejo a la situación. O sea, no pensemos que por mencionar la palabra, entonces ya estamos generando caos o estamos generando o induciendo. Claro que no. Okay. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene que ser una información que vaya respaldada siempre de orientación, de reconocimiento de los factores protectores que tiene la persona. ¿Cuáles son los factores protectores de una persona? Y eso también da para otro podcast. La relación que tú tienes contigo mismo, la relación con tu familia,
los escenarios donde tú te sientes realizado, te sientes fuerte, te sientes bien. Todo eso que te rodea, el colegio, la escuela, es uno de los grandes factores protectores. Los grupos juveniles son factores protectores y así. O sea, hay que dejar que ellos hagan sus manadas. Esa es una parte, pero yo creo que aquí hay un punto clave y es el acompañamiento, Emil. Porque es que cada niño, cada joven, cada persona es única. Y cada persona se va amoldando y se va integrando. Pero tenemos que tener en cuenta que todo ser humano necesita ser reconocido, ser aceptado, sentirse amado, sentirse parte de algo, sentirse respetado. Entonces, cuando un niño, niña, adolescente intenta buscar eso y no lo encuentra, ahí empiezan los problemas. Y bueno, ya pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque estamos ahí observando y acompañando. Y en ese acompañamiento, bueno, los profesores nos convertimos en unos prácticamente... En otros padres. Sí, pero el padre que se está negando dentro de su propia casa a ver estas realidades y que usted, padre de familia, que está viendo, escuche aquí a Ilse, diciéndole o coja este consejo para que empiece a entender a ese nuevo niño de esta sociedad que no tiene que decirle esto que están diciendo niños de cristal. ¿Cómo es sociedad de generación de cristal? Generación de cristal. No, hombre, a mí eso me parece a ellos les molesta mucho. Uy, impresionante. ¿Qué tienes que hacer, padre de familia? Díselo aquí mirándolos a ellos. Yo creo que tienes que conocer a tus hijos, primero que todo. Segundo, escucharles. Tercero, acompañarles en cada uno de sus procesos, dar respuesta. Y yo creo que hay que estar, definitivamente hay que estar, porque muchas veces negamos, muchas veces hacemos lo que no debemos hacer porque nos sentimos culpables porque no estamos, porque no acompañamos. Y hay que entender que mi hijo, mi hija no tiene que ser como yo. Y que el hecho de que no sea como yo no significa que esté mal, que no esté bien. Ese tiene que ser otro podcast que se llama Ser Padre Soy. Totalmente. No, definitivamente. También es todo, pero aquí yo quiero enfatizar algo, porque es que he observado mucho que cuando los padres ven a sus hijos llorar, por las razones que sean, a veces triviales, a veces significativas, ya los papás y los maestros y los adultos todos tenemos miedo y pensamos que como está llorando, entonces está pensando en hacerse daño. No siempre es así. Es importante atender esas señales, atender la manifestación. Incluso tenemos que atrevernos a preguntarlo. Y para nosotros los que somos terapeutas, es una obligación cuando una persona nos habla de su malestar, uno siempre tiene que evaluar el riesgo que hay en la persona, ¿verdad? Pero también yo como papá y como mamá tengo que preguntar cómo te sientes, has pensado en hacerte daño. Hablemoslo así abiertamente. Pero eso debe ir acompañado de algo que se debe reiterar. Aquí estoy para ti. Yo estoy contigo. Y eso hace, créanme, una gran diferencia. Yo he encontrado a muchos niños, niñas, adolescentes, huérfanos viviendo con sus padres. ¿Por qué huérfanos? Porque en realidad no son escuchados. Porque en realidad no son valoradas y reconocidas sus necesidades afectivas. Como he encontrado otros padres sobreprotectores, y entonces los dos extremos van a ser negativos. Caramba, Ilse, yo sé que nos quedamos muy cortos con este primer episodio. Yo te quiero comprometer. Sé que este laboratorio queda muy lejos de donde tú vives, de tu trabajo, pero me agradaría que continuásemos en este ejercicio que más adelante puede ser un documento o un insumo importante porque podríamos trabajar de la mano para apoyar a mucha gente que, aunque uno no lo crea, ve en silencio estos programas porque le da pena. Yo si voy a ver un programa donde de psicólogos van, siempre nos avergüenza algo y eso puede ser un tema también para trabajarlo después. En este podcast de mentes, de tu mente, de la mente de los demás, en el episodio número 1 hicimos una introducción a muchas temáticas que podemos desarrollar. No sé qué piensa Ilse, si mi propuesta le llega. Claro que sí, yo quedo comprometida
contigo y con quienes nos estén escuchando en este primer episodio. Okay. Porque creo que hay mucho que decir y por supuesto yo, igual que tú que somos embajadores de la salud mental, creo que nos sentimos comprometidos con la comunidad. Para mí, créanme que no es un sacrificio, todo lo contrario. Yo siento un llamado muy fuerte a seguir hablando, a seguir sensibilizando, a seguir dando opciones, salidas, respuestas, porque siempre las hay. Siempre hay una salida. Hoy, en este primer episodio con Ilse Villamil Benítez, en el podcast Dementes, muy agradecido con ella y siempre creyendo que, aunque seamos como seamos, entender que la vida, dentro de esta el magnánimo universo y el espacio-tiempo, a pesar de eso, es un poquitico. Y tenemos que disfrutarla. Disfrutar ese verbo que de repente podrías tú decirlo de otra manera, un poquito menos romántica, porque ¿qué tenemos que hacer en la vida para que despidamos el podcast? Primero, conocernos. Para mí el principal antídoto contra todo es partir de quién soy yo. Revisar cuál es el concepto que tengo de mí. Segundo, atrevernos a sentir. Lo que nos duele, lo que nos alegra, a sentir. Dejemos de anestesiarnos tanto, dejemos de evadir tanto. Y tercero, volvamos a lo esencial, a lo básico, a lo sencillo, a lo que traemos desde los órganos de los sentidos. Fascinémonos con pequeñas cosas que podamos ver, escuchar, sentir, oler. Volvamos a eso, que eso hace parte de nuestra dinámica como humanos. No perdamos la capacidad de asombro. Exactamente. Gracias, Ilse, nuevamente por estar en este primer episodio de muchos que van. A ti por invitarme. Créeme que me voy muy satisfecha, muy contenta. Gracias. Señoras y señores, esto fue la interview, el podcast de ESPC. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.